Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 61. Otras notas del autor. Capítulo 62. Solo una streame. Al salir de la cafetería, Barbatos acababa de almorzar y su ánimo era excelente, sin mostrar rastro alguno de la falta de sueño de la noche anterior. Su profesora de literatura le había dado permiso especial para no prestar atención en clase, así que pasó todo el periodo dormida sobre el pupitre. Ni siquiera encendió su teléfono para jugar League of Legends, Wild Rift y farmear esencia. Aunque tenía permiso para no escuchar, jugar en clase habría sido como darle una bofetada simbólica a la profesora. Además, no se podía farmear tanta esencia en tan poco tiempo. «Oye, ¿sabías lo que dijo la profe de Lit sobre ti mientras dormías?», preguntó Seiyun Sky, dándole un leve codazo. ¿Qué dijo de mí? Dijo, todos deberían aprender de Barbatos. Miren cómo estudia hasta tarde cada noche y aún así asiste a clases con esfuerzo, luchando valientemente contra el cansancio. ¡Santo cielo! Sospecho que nuestra profe puso una cámara en el dormitorio. Barbatos se frotó la nariz, fingiendo timidez. Yo quería mantener un perfil bajo, pero ahora lo anunció ante toda la clase. ¡Qué vergüenza! El entrenador te levantó el pulgar en silencio. Jeje. Be-chan, Sei-chan, la voz de Urara resonó a lo lejos. Al mirar, vieron su figura junto a la de su acompañante, la profesora de baile Tokaicho. ¿Qué? ¿Cómo demonios conoce Urara a Tokaicho? Increíble. Y karaoke. Todo el equipo Canopus se había reunido. Minamisaka miró a Seiyun Sky y a Barbatos, ambas presentes, y casi derramó lágrimas de orgullo paternal. ¡Guau! ¿Así que entrenar para el escenario de las ganadoras significa venir al karaoke? Genial, gritó Twin Turbo, emocionada. Pensaba que practicarían en el dormitorio del equipo, pero hacerlo allí hacía que todo se sintiera mucho más divertido. Entonces iniciaré un estricto entrenamiento espartano. Tokaicho dio un paso al frente imitando el porte majestuoso del emperador, Symbol y Rudolf. Pese a su apariencia, había entrenado al equipo Spica antes, y aunque no tenían base alguna, logró ponerlas en forma fácilmente. Sin embargo, Barbatos no se sintió nerviosa ante esa supuesta formación severa. Al fin y al cabo, los pasos del escenario de las ganadoras solían ser sencillos. Las coreografías más complicadas se reservaban para actuaciones individuales. Su deber principal seguía siendo correr. Y los hechos lo confirmaron, la coreografía no era difícil. Barbatos, que jamás la había practicado, la dominó a la perfección tras verla una sola vez. El único percance fue que Twin Turbo, al bailar, lanzó su zapato por accidente y volvió a golpear a Matikanetan Nauser. Fuera de eso, todo marchó sin problemas. Comparado con la situación del equipo Spica, el rendimiento general de Canopus era mucho mejor. Tal vez sus miembros no se sentían intimidados por el escenario de las ganadoras. Más bien, este ensayo grupal se organizó por los incidentes de Barbatos y Spica. El supuesto entrenamiento espartano pronto se convirtió en una auténtica sesión de karaoke. Aunque Matikanetan Nauser sostenía un pañuelo en la nariz, no estaba herida de gravedad. Urara y Twin Turbo tomaron los micrófonos y cantaron a dúo una canción popular japonesa. Oye, Barbatos, tú haces streaming en China, ¿no? Debes conocer las canciones y bailes populares de allá, preguntó Tokaicho, dando palmas al ritmo. ¿Canciones populares? No conozco muchas, respondió ella. Pero si quieren que cante un opening de anime, solo díganlo. En realidad, si conocía una canción viral justo antes de transmigrar, sencilla, pegadiza y fácil de imitar. Pero mejor callar.
No porque no quisiera promover buena música china, sino porque cantar y bailar gracias por escuchar en un karaoke no, solo pensarlo ya le daba escalofríos. ¿Un tema de anime? ¿Podrías cantarnos uno?, preguntó Tyo, curiosa. Aunque eso la delataría como otaku, ya que Science K sabía que veía Conan, no tenía nada que ocultar. Pero las pistas instrumentales de openings de anime no estaban en los karaokes japoneses. Sacó su teléfono, lo conectó y buscó una pista adecuada. No sentía vergüenza por cantar temas animados. Las caricaturas de su tierra no eran inferiores a las japonesas, solo habían comenzado más tarde. Esos dibujos moldearon su generación y su visión del mundo. Tras el dúo de Urara y Twin Turbo, Barbatos conectó su móvil al sistema. Finalmente, no eligió temas de su infancia como Gigi Bond, Viaje al Oeste, La leyenda del niño demonio, La rana valiente o Balala las hadas. En un stream habrían sido un éxito, pero allí tal vez no. Entonces sonó una melodía suave, con un matiz melancólico. La escena más hermosa de mi vida fue conocerte. Entre la multitud te observé en silencio, extraña pero familiar. Aunque respiramos el mismo aire bajo el mismo cielo, no puedo tenerte. ¿Y quieres participar en una G1 en diciembre?, preguntó la entrenadora de Rigil, Touhou Hana, mirando a El Cóndor Pasa con seriedad. Su talento era innegable, pero participar en una G1 solo 3 meses después del debut era una hazaña casi imposible. Sí. Beckham planea correr una G1 invicta y luego desafiar la Winter Dream Cup con un aura de imbatibilidad. No quiero perder contra ella, dijo El Cóndor Pasa con firmeza. Aunque Barbatos hubiera dicho que era mentira, ella se lo tomó en serio. ¿Quieres vencer a Barbatos en una G1 de diciembre? No en la misma. Nuestro enfrentamiento será después de la Winter Dream Cup. Si me llaman una de las protagonistas de esta generación, no puedo dejar que mi récord quede por debajo del suyo. Muy bien. Te inscribiré. Pero tu entrenamiento se intensificará a partir de hoy. Y Capítulo 63. Solo una stream a viernes. El Cóndor Pasa, ¿qué opinas de que te llamen la protagonista de esta generación? Una selva de cámaras y micrófonos apuntaba a la gran favorita del equipo Rigil, El Cóndor Pasa, quien participaba en una carrera de nivel junior. Incluso un periodista novato podía entender el revuelo actual en torno a las dos Suma Musume del momento, El Cóndor Pasa y Barbatos. La atmósfera parecía más la de una entrevista previa a un G1 que la de una simple carrera juvenil. En ese instante, todas las demás competidoras parecían solo figurantes. A su lado estaba su entrenadora, Touhou Hana, con su habitual traje gris. Si planeaban competir en el G1 de diciembre, necesitaban acumular experiencia desde ahora, participando en tantas carreras como fuera posible antes de esa fecha. En cuanto a qué carreras elegir, como el Cóndor Pasa aún no estaba lista para enfrentarse a Barbatos, eso debía discutirse más adelante con el entrenador del equipo Canopus. Si su suposición era correcta, Barbatos probablemente participaría en el Genshin Juvenile Phillies, siempre y cuando pudiera cumplir su propio desafío, ganar todas las carreras previas al G1 sin una sola derrota. Ese mismo tema había disparado la popularidad de El Cóndor Pasa, que ya alcanzaba los 90.000 fanáticos, suficiente para asegurarle la entrada directa a las carreras G1 sin necesidad de preliminares. La verdadera pregunta era si El Cóndor Pasa podría soportar esa presión y convertirse de verdad en la protagonista de su generación. Touhou Hana estaba convencida de que sí, era una joya en bruto destinada a brillar. ¿Mi opinión? Que me llamen la protagonista de esta generación, no le veo ningún problema. Frente al aluvión de preguntas, El Cóndor Pasa no mostraba nerviosismo alguno, manteniendo esa confianza inquebrantable que parecía desafiar cualquier obstáculo. Los reporteros se entusiasmaron, ese era el tipo de respuesta que buscaban. Dispararon la siguiente pregunta preparada.
¿Y qué piensas de Barbatos? ¿Quién comparte ese título contigo? Se dice que incluso son compañeras de clase. ¿Crees que está a tu nivel? Sí. Es una rival digna de darlo todo. El Cóndor Pasa recordaba claramente la escena de la noche anterior a las pruebas de ingreso al equipo Rigil, cuando habían corrido juntas. En aquel entonces, Barbatos apenas cruzaba la mitad del recorrido cuando ella ya había llegado a la meta. Una Barbatos con pésima afinidad por el césped logró adaptarse al terreno en menos de 2 días. ¿Quién podía imaginar cuánto se había esforzado en ese tiempo, corriendo sin descanso, empapada en sudor? Si una rival así no merecía su máximo esfuerzo, ¿quién lo haría? Y no solo Barbatos, Science Sky, Urara, Special Week, King Halo y la recuperada Grass Wanderer también serían oponentes formidables. Aunque rebosaba confianza, comprendía perfectamente la fuerza de sus compañeras. Bueno, Urara sería su rival eterna en la lucha libre. Portando el título de guerrera Uma, no podía permitirse perder. Entonces, ¿cuál es tu objetivo para la próxima carrera? ¿Mi objetivo? El primer lugar, por supuesto. Y Chiba, Japón. cerca del hipódromo de Nakayama. En una habitación de hotel, Seiyun Sky y Barbatos observaban la entrevista de El Cóndor Pasa en la laptop. Tras una carrera debut, las 3 Uma Musume más populares solían recibir entrevistas previas antes de su siguiente participación. Barbatos no era la excepción. Su entrevista sería al día siguiente, justo antes de la carrera debut de Seiyun Sky. Viendo las preguntas de los reporteros, Barbatos se sintió algo aliviada. No eran tan difíciles como había temido, aunque ignorar así a las demás competidoras era básicamente invitar a que la tomaran como blanco. Seguramente muchas en la carrera de mañana correrían solo para marcar a El Cóndor Pasa. No que eso fuera a afectarla mucho, según Barbatos, era la más fuerte de todas las de su generación. Special Week, que tenía madera de protagonista, aún no había mostrado todo su potencial. No lo entiendo, Sei. ¿Por qué participa en otra carrera tan pronto después de su debut?, murmuró Barbatos. Ella corría para farmear oro, pero el Cóndor Pasa. ¿Por experiencia? No necesitaba correr de nuevo solo una semana después de su debut. A su nivel, una carrera junior no suponía ningún desafío. Como ambas son protagonistas de la generación, probablemente no quiere que la superes, respondió Seiyun Sky, estirándose perezosamente sin mostrar preocupación por su propia carrera debut del día siguiente. Las carreras en las que Barbatos se inscribía aparecían en la página oficial, y el equipo Rigil podía verlas. Si se las comparaba como iguales, era natural que el Cóndor Pasa no quisiera quedarse atrás. Cuando no corrían juntas, todo se reducía a comparar resultados. En serio, Sei. Ya empezamos con una competencia absurda, refunfuñó Barbatos. Era posible que, por su culpa, toda su generación terminara compitiendo desenfrenadamente. Aunque, bien mirado, eso no sería tan malo. Si más Uma Musume corrían con mayor frecuencia, habría más rivales por carrera y más oro para recolectar. Un ciclo virtuoso. En el pasado, una Uma Musume solía retirarse tras una docena de carreras. Quizás, gracias a ella, pronto cada una correría 30 o 40 veces. Sí, ella, Barbatos, era el ejemplo perfecto de diligencia y trabajo duro. Voy a darme un baño, dijo Seiyun Sky, levantándose y tomando su pijama antes de entrar al baño. Está bien, yo voy a jugar una partida de League. Al hacer clic en el icono del juego, Barbatos miró de reojo la figura de Science Sky alejándose. Por alguna razón, se sintió distraída, algo inquieta por la carrera debut de su amiga. Era extraño, ni siquiera había estado tan nerviosa antes de su propia debut. ¿Por qué lo estaba ahora por Seiyun Sky? No le des vueltas, se reprendió.
Science K solo perdió contra el Cóndor Pasa por un margen mínimo. No tendrá problemas mañana. Pero aún así, una leve sensación de inquietud persistió en su corazón. Capítulo 64. Solo una streame. El hipódromo de Nakayama. Entrevista previa a la carrera. Señorita Barbatos, ¿podría contarnos sobre su? Los reporteros miraron las ojeras bajo los ojos de Barbatos, claras señales de una noche sin dormir, y no pudieron evitar sentirse desconcertados. Bueno, verán, dijo Barbatos esforzándose por parecer enérgica frente a las cámaras. En realidad, no había dormido bien, preocupada por la carrera debut de Seiyun Sky. Vi la lista de competidoras en el sitio oficial y me di cuenta de que enfrentaría a rivales que debo tomar muy en serio. Por eso he estado intensificando mi entrenamiento con ayuda de mi entrenador estos últimos días. También espero estar a la altura de las expectativas de todos mis seguidores. A su lado, el entrenador Minamisaka, vestido con traje formal, intentaba mantener una expresión neutra para que su rostro no delatara la pequeña mentira de Barbatos. ¿Entrenamiento intensivo? Él había creído ingenuamente que, para la Winter Dream Cup, Barbatos seguiría su plan de ejercicios de carrera. Pero al final participó una vez y volvió a su pereza habitual. Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez Barbatos le dijo que tenía su propio método de entrenamiento y que no debía preocuparse. Por eso Minamisaka decidió confiar en ella y no insistir en ningún ejercicio específico. Pero eso de intensificar el entrenamiento por rivales fuertes, Minamisaka no había visto nada parecido. Ni siquiera se había quedado despierta jugando League of Legends anoche. Como su entrenador, por supuesto, vigilaba sus transmisiones, incluso usando un seudónimo para actuar como moderador del canal. Supervisar el estado de su Uma Musume era parte del trabajo. Entonces, ¿qué demonios había hecho Barbatos anoche? Estaba completamente perplejo. Cuando habla de rivales a las que debe tomarse en serio, ¿se refiere a Queenberry?, preguntó un periodista. La contendiente más fuerte en esta carrera debutantes era sin duda Queenberry, quien había perdido frente a Special Week solo por un estrecho margen. Era la segunda más popular de la competencia, con 5,000 votos más que la tercera posición. Sí, Queenberry es una oponente digna de gran respeto. Pero no solo ella, todas las demás Uma Musume en esta carrera son increíblemente fuertes. Tendré que darlo todo, respondió Barbatos tras una breve pausa, pues su cerebro privado de sueño casi la hacía preguntar quién es Queenberry. En verdad, no había investigado a sus rivales, concentrándose solo en mejorar sus propias habilidades. Por suerte, logró reconducir la conversación. Así evitó parecer irrespetuosa con las demás participantes y mantuvo una imagen humilde antes de ganar su primer título G1. Al oírla, la Uma Musume con la tercera mayor popularidad se sintió un poco mejor. Pero Queenberry apretó los puños. Al principio había apreciado el comentario inicial de Barbatos, pero luego ésta tuvo la osadía de ponerla al mismo nivel que las demás. Espera a la carrera de mañana, pensó. ¿La aplastaré, la estrella de nuestra generación? Solo es una novata con una carrera de debut, sostenida por la publicidad de fans extranjeros y el ruido mediático. Cuando la derrote, mi base de seguidores se disparará, ya veremos quién es la verdadera estrella de esta generación. Mas oigan, esa no es la oponente de SP-chan en su carrera debut. En el dormitorio de Spica, todas veían la entrevista previa, que se sentía tan intensa como una para una carrera G1. Daiwa, Scarlett y Vodka reconocieron de inmediato a Queenberry. Durante su enfrentamiento con Special Week, Queenberry había sido despiadadamente pragmática. Special Week solo ganó por poco gracias al entrenamiento secreto con su madre. Claro, las tácticas de Queenberry estaban dentro de las reglas, pero habían dejado huella. Oye, SPE, ¿qué haces?, preguntó Goldshep al notar a Special Week escribiendo algo en su teléfono. Se asomó y vio que estaba mandando un mensaje por Line. Bechan no recibió ningún entrenamiento especial de su madre, así que tengo que advertirle que tenga cuidado, dijo Special Week con seriedad. Si Queenberry volvía a usar sus viejos trucos,
como lanzar barro al rostro de sus rivales, podría ser un gran problema. Que te cayera tierra en los ojos o la cara durante una carrera no te haría caer, pero por reflejo cualquiera reduciría la velocidad. Por eso, por amistad, sintió que debía advertir a Barbatos. Más y finalmente, la centro de atención. La número 1 en favoritismo, la número 12, el Cóndor pasa, entra a la pista exterior. El estadio estalló en vítores. A diferencia de los fans extranjeros que Barbatos tuvo en su debut, estos eran los seguidores locales japoneses de El Cóndor pasa. Ya fuera por su pertenencia al equipo Rigil, su título de estrella de la generación, su impresionante debut o su confianza en las entrevistas, todo en El Cóndor pasa atraía a multitudes. Las demás Uma Musume intercambiaron miradas. Todas la veían como la principal amenaza. Según su debut, solía correr desde atrás, reservando su velocidad para el tramo final. Ante una rival así, podían marcarla de cerca, bloquear su camino de sprint o intentar tomar una delantera tan grande que ni su cierre final pudiera alcanzarlas. Incluso si no resultaba, establecer un ritmo feroz podría forzar a El Cóndor pasa a gastar energía antes de tiempo. Eran de la misma generación, por muy fuerte que fuera, no podía estar tan por encima. Podían lograrlo. La posibilidad era pequeña, pero existía. Podían vencer a la estrella de Rigil. Las compuertas se abrieron y todas las Uma Musume salieron disparadas. Las que planeaban imponer un ritmo rápido para romper la estrategia de El Cóndor pasa se exigieron al máximo, buscando la delantera. Pero para su asombro, una figura se adelantó como un ave gigantesca. Era El Cóndor pasa. ¿Qué? ¿No usaba una táctica de cierre tardío? ¿Cambiaron la estrategia en el último momento? Si era así, solo mantener su paso podría bastar para ganar. Podían hacerlo. Las Uma Musume detrás de El Cóndor pasa corrieron con todas sus fuerzas, tratando de alcanzarla, pero la distancia solo se amplió cada vez más. Touhou Hana, con los brazos cruzados, observaba la carrera desde lo alto. Aunque imponer el ritmo no era la especialidad de El Cóndor pasa, bastaba para asegurar la victoria en una carrera de debutantes. El Cóndor pasa cruza la meta. En segundo lugar, a por lo menos 15 cuerpos de distancia. Así es una miembro de Rigil. Esta es la estrella de nuestra generación. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 65. De vuelta notas del autor. Capítulo 66. Solo una streame. Hipódromo de Nakayama. Los reporteros y Uma Musume, tras terminar sus entrevistas previas, comenzaron a dispersarse. La carrera de la Liga Junior estaba a punto de comenzar, y todas las participantes se dirigían a los camerinos. Barbatos y Minamisaka salían de las gradas mientras observaban a Seiyun Sky encaminarse hacia el área de preparación. Justo antes de entrar, Seiyun Sky miró hacia atrás. ¿Le estaba recordando su apuesta? Hace 2 semanas, mientras pescaban fuera de la Academia Trasen, habían hecho un trato. Quien perdiera tendría que animar al ganador a gritos durante su carrera de debut. Como si Barbatos fuera a faltar a su palabra. Recordaba perfectamente su propia carrera de debut, cuando Science-K le había enviado un mensaje de voz por Line para animarla. Eso la había motivado, disipando el sueño que amenazaba con vencerla. No podía incumplir su promesa. Además, gritar su apoyo quizás aliviaría la ansiedad que sentía por Seiyun. Junto a Minamisaka, se dirigió al frente de las gradas para esperar el inicio de la carrera. Fue entonces cuando, con sus ojeras marcadas tras una noche casi en vela, notó algo en la mano de Minamisaka, el dorsal que debía llevar Seiyun en la espalda. Minamisaka. ¿Qué pasa? Olvidaste darle su dorsal a Seiyun. El entrenador se llevó una mano a la cara con rigidez, murmurando, «Oh no», y suspiró avergonzado. Barbatos, necesito que se lo lleves. Claro, dámelo. Tomó el dorsal y echó a correr hacia el área de preparación. ¿En serio, Minamisaka estaba tan nervioso como ella? ¿Cómo podía olvidarse de algo tan importante?
Tal vez por eso Seyun había mirado hacia atrás antes. Quizás se dio cuenta de que faltaba más. Desde las gradas, Minamisaka observó cómo Barbato se alejaba y sonrió. Su olvido había sido intencional. Entre los consejos que los entrenadores de Trasen compartían sobre cómo manejar los nervios de Suzume Musume antes de una carrera, uno destacaba: si una de ellas no parecía en su mejor forma, olvida darle el dorsal. Luego, haz que su compañera más cercana o tú mismo se lo lleve justo antes de la carrera. Así podrían tener un breve encuentro que ayudara a calmar los nervios y ajustar el ánimo. Era una técnica probada, transmitida por la experiencia de muchos entrenadores veteranos. Aunque Saenska no parecía especialmente afectada, Barbato sí se veía agotada. Y Minamisaka sospechaba por qué. Estaba preocupada por Seyun. Era natural. Compañeras de clase, de dormitorio y de equipo. Cuanto más cercanas, más se preocupan. Sin pruebas, decidió enviar a Barbatos con el dorsal para que pudiera animarla de frente. Si lograba gritarle su apoyo antes de la salida, quizás se sentiría más tranquila. Y si se equivocaba, no pasaría nada. Más. Al llegar al área trasera del hipódromo, Barbatos notó que era muy parecida al de Ansin, donde había tenido su debut. En realidad, casi todos los hipódromos eran similares. Sostenía su teléfono, habiéndole escrito a Seyun por Line sobre el dorsal. Sin respuesta aún, seguramente ya estaría cambiándose. No sabía en qué vestidor estaba, así que decidió esperar en el pasillo por donde saldrían hacia la pista. Una brisa otoñal se coló desde la salida al exterior. Las orejas de Barbato se movieron, captando el bullicio del público en las gradas. Entre la preocupación por el debut de Seyun, surgió otro sentimiento: la anticipación por su propia carrera junior del día siguiente. Deseaba volver a correr, cruzar la meta en primer lugar, sentir los aplausos del público y ver el torrente de elogios en línea. Sabía bien que la fama en Internet dependía del momento y de la popularidad. Sin el apoyo de sus 330.000 fans chinos, ni siquiera una victoria de debut habría causado tanto revuelo. Pero había algo indiscutible: una vez que pruebas el sabor de la victoria, no quieres desaparecer. No quieres volver a perder. Varias Sumo Musume pasaron junto a ella, mirándola con curiosidad, hasta que notaron el dorsal en su mano y comprendieron la situación. Algunas incluso sintieron una extraña familiaridad: ya habían estado en ese papel antes, entregando o recibiendo un dorsal. Be-chan. Al oír la voz, Barbato se giró y vio a Saenska ya vestida para la carrera. Minamisaka olvidó tu dorsal, así que vine a traértelo, dijo, tendiéndoselo. Y buena suerte en tu debut. MMM. Las orejas de Seyun se movieron levemente. Sonrió con un toque de picardía. ¿Así que perdiste el sueño porque estabas preocupada por mí? Barbato se detuvo 2 segundos y negó con firmeza. Claro que no. Es solo que anoche me tocaron unos idiotas en el juego, y no pude dormir de la bronca. No iba a admitir que había pasado la noche en vela por ella. Eso sonaría como si le importara demasiado. No era una tonta ni una tsundere. Podía reconocer que sentía algo por Seyun, pero aún no la conocía lo suficiente. Si fuera otra persona, con su madurez y experiencia, ya habría intentado acercarse más. Pero Seyun era distinta. ¿Por qué el conejo no come la hierba cerca de su madriguera? Porque si algo salía mal, compartir clase, dormitorio y equipo sería incómodo. Ya veo. Seyun suspiró con alivio, aunque sus ojos mostraron una seriedad poco común. No voy a perder mi debut. No olvides animarme tan fuerte como puedas. Hasta quedarme sin voz, lo prometo. Capítulo 67. Solo una streame. Cuando Barbato salió del área de vestuarios y regresó a las gradas, la multitud a su alrededor había crecido considerablemente. Aún así, al tratarse de una carrera para principiantes, el número de asistentes no era abrumador. ¿No es ella? Sí, es ella.
Muchos espectadores comenzaron a susurrar en cuanto la reconocieron. Como no había grandes carreras G en septiembre, el revuelo en torno a El Cóndor Pasa y Barbatos había aumentado como si ambas fueran a enfrentarse en un campeonato G1. Muchos fanáticos habían venido solo para animar a sus corredoras favoritas, sin esperar encontrarse a Barbatos entre el público. ¿No era su carrera mañana? A esas alturas, las entradas para las competencias de novatas en las que participaban El Cóndor Pasa o Barbatos se vendían tan bien como, o incluso mejor que, algunas eliminatorias de G1. Entonces, ¿qué hacía aquí hoy? ¿Estaba observando posibles rivales para futuras carreras? En ese momento, la última Uma Musume en competir hizo su entrada. A continuación, entrando a la pista, la número 7 del público. Carril 3, número 3, Seiyun Sky. Con su chan al puesto, Saenska salió a la pista sin mostrar el menor rastro de nervios, quitándose la chaqueta con naturalidad. Su actitud contrastaba con la de Special Week, quien había estado rígida en su debut. En las gradas, los ojos de Minamisaka se iluminaron. Pudo percibir algo distinto en Seiyun Sky esa tarde. Seguía viéndose relajada como siempre, pero había en ella una nueva concentración. ¿Sería su espíritu competitivo natural? ¿O la visita de Barbatos en los vestuarios le había dado un impulso? Mientras tanto, el comentarista y el locutor dirigían sus palabras al público, tanto en el lugar como a los que seguían la transmisión. Esta será la primera carrera de Seiyun Sky, su debut. En mi opinión, es la que hay que observar hoy. El locutor soltó una risa. Un comentarista no debería dejar ver sus preferencias. Tenemos que ser justos e imparciales. Pero ya que lo mencionas, ¿por qué crees que Saenska merece tanta atención? ¿Has revisado las tendencias últimamente? ¿Cuál es el tema más candente ahora? Por supuesto. Todo el mundo habla de las protagonistas de la generación, Barbatos y El Cóndor Pasa. Exacto. Y hoy, después de que El Cóndor Pasa arrasara en su carrera debut con más de 15 cuerpos de ventaja, la expectación se disparó. Diría que la mayoría de los fanáticos ya están mirando hacia la carrera de Barbatos mañana. Participar en otra carrera de novatas tan pronto después del debut, muchos dicen que ambas estrellas emergentes están acelerando el ritmo. ¿Y qué tiene eso que ver con Saenska? ¿Acaso tiene la misma popularidad que Barbatos? ¿O también es parte de Rigil? Ninguna de las dos, respondió el comentarista con una sonrisa. Lo que muchos no saben es que Saenska pertenece al equipo Canopus. Antes de su debut, Canopus solo tenía una corredora activa, la propia Barbatos. Ah, ya veo. Entonces es natural prestar atención a la actuación de Seiyun Sky hoy. A diferencia de Rigil, el mejor equipo de Japón, repleto de leyendas y prodigios de esta era, Canopus apenas había ganado notoriedad gracias a Barbatos. Tener una estrella en el equipo no significaba que todas fueran genios. Los comentaristas solo usaban ese ángulo para aumentar la emoción, sin afirmar que cada corredora de Canopus sería la siguiente Barbatos. Incluso dentro de Rigil, el talento variaba mucho. Mientras el dúo de comentaristas mantenía su animada charla, tanto los partidarios como los escépticos en el público observaban con interés. Tal vez Saenska realmente se convertiría en el centro de atención de esta carrera. ¿Y protagonistas de la generación? ¡Qué tontería! En la sala de reuniones del comité de carreras, varios ancianos no pudieron contener su frustración. ¿Desde cuándo se decide quién es el protagonista después de una o dos carreras de novatos? Ese es un título que la historia debe otorgar. ¿Barbatos? ¿El Cóndor Pasa? Apenas son potrillas. ¿Cómo pueden ser llamadas las protagonistas de una generación?
¿Acaso lo merecen? ¿Están a la altura? Pónganlas en la pista con trazado en Suzuka o cualquier corredora veterana de G2 o G1 podrían siquiera seguirles el ritmo. Los miembros del consejo no atacaban a las dos Uma Musume en sí, sino al ruido mediático que las rodeaba. Habían dedicado su vida a las carreras, trabajando con esmero durante décadas dentro del comité. Ahora, en su vejez, apenas lograban seguir el paso de los tiempos, enterándose del fenómeno de las protagonistas solo después de ver la carrera y las entrevistas previas de El Cóndor pasa. En la cabecera de la mesa, el presidente Ikari, un hombre de mediana edad que aún llevaba sus gafas de sol, apoyó el mentón sobre los dedos entrelazados, permaneciendo en silencio. Su secretaria habló con cautela. El término protagonistas de la generación es solo una etiqueta de Internet. Nunca ha sido reconocida oficialmente por el comité. Aún así, las ventas de entradas para las carreras donde participan ambas son altísimas, y la mercancía, como figuras y pósters, ya está inundando el mercado. En general, el impacto en la industria ha sido positivo. Golpe. La mesa tembló con un golpe airado. ¿Ventas? ¿Desde cuándo somos comerciantes? ¿Desde cuándo nos importa eso? Lo que debería importarnos es la integridad. El espíritu del deporte. Esto no se trata de quién tiene más fanáticos o de quién vende más boletos. Si dejamos que las ventas lo decidan todo, entonces no hay razón para que sigamos aquí. Cedamos nuestros asientos a los empresarios. La secretaria abrió la boca para responder, pero el presidente Ikari levantó la mano, deteniéndola. Tomaré medidas para frenar esta narrativa. Es cierto que está distorsionando ciertos valores. Sabía que tras el ascenso de Barbatos, algunos ya estaban construyendo fanbases incluso antes de los debuts. El título de protagonista podía ser fácilmente manipulado. Los jóvenes empleados, como su secretaria, quizás no comprendían los riesgos, pero los veteranos tenían razón. Esas jóvenes aún no estaban listas para cargar con ese título. Era hora de activar la red oculta del comité, sus cuentas influyentes en redes sociales. Después de todo, solo un stand puede derrotar a otro stand. Y solo una ola de opinión pública puede arrasar con otra. Capítulo 68. Solo una streame. Ahora, por favor, que las Uma Musume entren en los cajones de salida. Una a una, las participantes de esta carrera de debut fueron entrando en los cajones asignados. Seiyon Sky miró el suyo con cierta vacilación, sin entrar de inmediato. Por favor, entre al cajón de salida cuanto antes. Un miembro del personal le recordó con tono amable. Seiyon Sky observó el estrecho espacio con desconfianza. En realidad, no le gustaban los lugares cerrados. Pero bajo la mirada de las demás y la insistencia del personal, terminó por dar un paso adelante. Una vez dentro, se dio cuenta de que era incluso más estrecho de lo que había imaginado. En un sitio así, si aplicaba demasiada fuerza al arrancar, podría terminar golpeándose contra la compuerta. Era un temor instintivo, como el miedo a las alturas que tenía Barbatos, aunque aquel Barbatos del Genshin Impact siempre dijera cosas como volar es más rápido que correr. El tamaño de una cabina en la rueda de la fortuna de Osaka era al menos 4 o 5 veces mayor que este cajón de salida. Al pensarlo, se le vino una imagen a la mente: Barbatos, aterrada por las alturas, con el rostro pálido, negándose a admitirlo hasta el final, antes de acabar agarrándole la mano. En ese instante, toda incomodidad desapareció, reemplazada por una sonrisa ligera y relajada. Aunque Barbatos había dicho que no había dormido bien por preocuparse por ella echándole la culpa a un problema con su juego, esta vez Science K no podía correr con ligereza. Daría todo de sí. No dejaría que el Cóndor Pasa y Barbatos monopolizaran el título de estrella de su generación.
Cada Uma Musume soñaba con ganar y convertirse en una triple corona. Seiyun Sky no era la excepción, aunque rara vez lo demostrara. Las luces sobre los cajones comenzaron a parpadear. Todas se inclinaron en posición de salida, mirando a las rivales que habían estudiado antes del evento. Al mismo tiempo, mantenían la vista sobre Seiyun Sky, la de Canopus, el mismo equipo de Barbatos. Nadie sabía qué estilo usaría ni qué tan rápida era. Solo podían vigilarla y reaccionar. Si demostraba ser fuerte, la marcarían enseguida. Pero sabían, por las carreras de El Cóndor Pasa y Barbatos, que intentar encerrar a una corredora así solía ser inútil. Solo una Uma Musume de su mismo nivel podía hacerle frente. De lo contrario, marcarla no servía de nada. ¿Y aún así, era posible que otra debutante resultara ser un monstruo como ellas? Canopus no era Rigil, no todas sus integrantes podían ser sinónimo de poder. Van. El sonido seco de las compuertas abriéndose marcó el inicio. Las 11 Uma Musume salieron disparadas. Y da comienzo la carrera. Veamos quién tomará la delantera. Es Seiyun Sky de Team Canopus. Seiyun Sky se lanza al frente y toma la delantera de inmediato. Las voces del narrador y el comentarista retumbaron entre los espectadores. Desde las gradas cercanas a la meta, Minamisaka observaba con asombro. Era la primera vez que veía a Seiyun Sky correr en serio. ¿Era de tipo puntera? Pero esta era la Copa Hibiscus, una carrera de media distancia, 2000 metros completos. Usar una táctica de punta en un recorrido así requería una gran confianza en la resistencia propia. Sin darse cuenta, Minamisaka contuvo la respiración, deseando que Seiyun Sky lograra mantener su posición hasta el final. Barbatos podía ser traviesa, pero ella misma había admitido haber perdido contra Seiyun Sky, e incluso dijo que ambas estaban a la par con el Cóndor Pasa, pidiéndole que no se preocupara tanto por la pereza ocasional de su compañera. Al recordarlo, Minamisaka soltó una breve risa. Le había dicho que no se preocupara, y sin embargo, ella no había podido dormir en toda la noche de la inquietud. De pronto, un grito ensordecedor lo sobresaltó, haciéndolo dar un brinco y echarse hacia atrás en el asiento. Vamos, Seiyun Sky. Déjalas atrás. ¿Por qué gritas tan fuerte? Minamisaka se llevó una mano al pecho, el corazón a punto de salírsele por el susto, mientras Barbatos seguía animando con toda su energía. Seiyun Sky lidera el grupo. Aumenta la distancia con las que vienen detrás. 5 cuerpos. 6. 7 cuerpos de ventaja. Increíble. ¡Qué velocidad! ¿Será que después de Barbatos, Canopus ha producido otro genio? ¿Otra candidata al título de estrella generacional? Es pronto para afirmarlo. Su ritmo como puntera es impresionante, pero debe soportar los 2000 metros completos. ¿Habrá sido esta su estrategia planeada o cambió de táctica al escuchar el nombre de Barbatos? ¿Qué insinúas? Las rivalidades no existen solo entre equipos, sino también dentro de ellos. Cuando tu compañera de entrenamiento diaria se convierte en una estrella, nadie quiere quedarse atrás. Entonces veamos si Seiyun Sky puede mantener el liderato hasta la meta. Y si lo logra, ¿qué tan grande será la brecha con la segunda? Desde hacía un tiempo, influenciados por las discusiones en línea sobre las carreras de El Cóndor Pasa y Barbatos, los comentaristas habían empezado a usar la cantidad de cuerpos de ventaja como medida para definir a las estrellas generacionales. Restan 800 metros. Seiyun Sky aún conserva casi 7 cuerpos de ventaja y no muestra señales de fatiga. Entran en la cuarta curva, la recta final. ¿La segunda posición se quedó sin fuerzas para el sprint final?
Seiun Sky percibía la distancia detrás sin mirar. El sonido de las pisadas le decía que la perseguidora estaba a más de 5 cuerpos. ¿Sería esto suficiente? ¿Bastaría con ganar así? ¡Vamos! Una voz clara y fuerte resonó desde las gradas, la de Barbatos, cumpliendo la apuesta que había perdido durante aquella jornada de pesca. Su tono rasposo revelaba que llevaba rato gritando. Increíble. En la recta final, Seiun Sky sigue acelerando. La distancia con la segunda se amplía aún más. Seiun Sky cruza la meta. ¡Qué actuación dominante desde la punta! Incluso comparada con el Cóndor Pasa y Barbatos, no parece en lo más mínimo inferior. Capítulo 69. Solo una streame. Una victoria dominante, superando por 12 cuerpos al segundo lugar. Mientras escuchaba los aplausos y vítores que estallaban en las gradas, Minamisaka observaba la escena sin poder creer lo que veía. Por un momento, quedó completamente atónito. Incluso él sentía una sensación de irrealidad. Según su plan original, el que tenía antes de que Barbatos y las demás se unieran al equipo Canopus, su estrategia consistía en dejar que Twin Turbo y las otras chicas entrenaran un año completo antes de debutar, para que alcanzaran la fuerza suficiente y pudieran afrontar sus primeras carreras con confianza. El objetivo era que al menos tuvieran la capacidad de ganar las competencias iniciales con alto margen de seguridad. Pero después de la llegada de Barbatos y las demás, todo cambió. Apenas se habían inscrito y ya se preparaban para sus carreras debut. Apenas habían entrenado formalmente, pasando la mayor parte del tiempo holgazaneando, y aún así, en sus debut, demostraron una fuerza abrumadora, monstruosa. Recordó que al principio Seiun Sky le había dicho, si Barbatos puede correr en una carrera debut, entonces yo también puedo, porque la vencí en nuestro pequeño duelo. Más tarde, después de presenciar la carrera debut de Barbatos y ver esa velocidad final aterradora, como si un espadachín maestro liberara su técnica definitiva, había dudado. ¿Podía Saiyan Sky realmente vencer a alguien así? No fue hasta hablar con Urara que supo la verdad. El día antes de unirse al equipo, Barbatos era completamente incapaz de correr en césped. Y a diferencia de Barbatos, Urara jamás mentía. ¿Adaptarse al césped en solo un día? ¿Cuánto esfuerzo habría puesto Barbatos en secreto? ¿O era puro talento innato? ¿Y tenía Saiyan Sky lo necesario para debutar con éxito? Hoy, Seiun Sky le había dado su respuesta. Minamisaka se alegró por ella, feliz de que tanto ella como Barbatos hubieran ganado en sus debuts. Sin embargo, en esa felicidad no había orgullo. Ambas habían mostrado un poder y estilo de carrera excepcionales, pero ¿qué tenía eso que ver con él? El mundo exterior probablemente pensaba que el entrenador de Canopus era un genio. Solo él sabía que sus meticulosos planes de entrenamiento no habían servido de nada. Saiyan Sky y Barbatos apenas habían entrenado 2 veces bajo su dirección. El resto del tiempo se la pasaban haciendo el vago. Sus victorias y dominios se debían únicamente a su propia fuerza. Así que sí, Minamisaka estaba feliz por ellas, pero no sentía orgullo alguno. Mentalmente anotó los estilos y habilidades de carrera de ambas. Una vez regresara al hotel, registraría todo en su computadora para analizarlas y crear planes de entrenamiento adecuados. Ambas eran fuertes, con un poder abrumador. Pero, ¿cuánto podía durar esa fuerza basada solo en el talento? Hoy podían vencer por más de 10 cuerpos, pero ¿y mañana? ¿Cuándo llegaran las carreras de la Serie G, seguirían corriendo igual? Un genio podía transformarse tras una derrota, o desvanecerse entre la multitud, o convertirse en un verdadero campeón. Su tarea como entrenador era prepararse para ese momento. Corran con confianza. Yo, y todo Canopus, seremos su base sólida. Y, mientras el público esperaba la ceremonia de premiación, sacaban sus teléfonos para compartir lo que habían presenciado. Algunos ya estaban comentando en línea sobre una nueva protagonista de la generación. Habían ido solo a ver carreras menores y a sus Uma Musume favoritas,
Pero ese día fueron testigos del surgimiento de otra estrella. ¿Cómo no emocionarse? El principal criterio para juzgar si una Uma Musume era protagonista de la generación era si lograba superar por más de 10 cuerpos a la segunda posición, un estándar deducido tras ver a Barbatos y El Cóndor pasa. En línea, los temas en tendencia surgían sin parar. ¿Puede Seiyun Sky ser llamada la protagonista de la generación? Y el conteo de protagonistas de la generación aumenta en 1. Ese fin de semana, aunque la ceremonia aún no había comenzado, los clics en esos temas se disparaban, algunos ya superaban el 1.000.000. No creas que, porque la base de fans de Symbol y Rudolph ronda los 420.000, pocos en Japón ven las carreras de Uma Musume. La mayoría de los fanáticos apoya solo a una, al menos dentro de la misma generación. Solo después de que ciertas Uma Musume se convierten en legendarias, los fans comienzan a seguir a otras grandes corredoras. Algunos incluso se niegan a apoyar a otras legendarias, porque sería como votar por la rival de su favorita. Entre los temas en tendencia, uno crecía a una velocidad sorprendente. Incluso quienes no seguían las tendencias comenzaron a recibir notificaciones automáticas. Era un tema publicado por un importante influencer del mundo Uma Musume, conocido como Mi esposa se descontroló otra vez. Su número de seguidores lo situaba entre los más influyentes del medio. Había predicho correctamente los resultados de varias carreras G2 y podía analizar con precisión por qué algunas corredoras populares fallaban en ciertas pruebas. Nadie lo había visto jamás en persona, lo que alimentaba los rumores de que era un entrenador experimentado oculto tras ese alias. En cuanto al tema de la protagonista de la generación, no pensaba unirme al debate. No estoy de acuerdo con el concepto, por eso no opiné. Pero dado que la discusión se intensifica, compartiré mis pensamientos sobre esas 3 palabras. Se refiere a una Uma Musume que puede superar a todas las demás genios de su generación, una verdadera protagonista en todo sentido, como las pocas entre las legendarias. Usar los estándares actuales aplicados a Barbatos, El Cóndor pasa y Science K es inapropiado. Es una respuesta que solo puede conocerse al final de una generación. He revisado grabaciones de muchas carreras pasadas, especialmente las de las legendarias. ¿Quién recuerda a White Lightning? Fue sin duda la mejor de Japón en su época. Su remate final era tan rápido que aún hoy transmite miedo y asombro al verla. Fue la primera en ganar tanto el Tenoso de otoño como el de primavera. Incluso la legendaria Oguri Cup de aquella era no pudo igualarla. Si no conociera la historia, pensaría que ella fue la verdadera protagonista de su generación. Etiquetar ahora a Barbatos y las demás como protagonistas de la generación es prematuro. Antes del final, nadie puede saber quién lo es realmente. Si tuviera que decirlo, en lugar de protagonistas, sería más correcto llamarlas prodigios. Los prodigios de la generación actual. Hablaré de quienes considero los verdaderos prodigios y de los criterios que uso para juzgarlos. Capítulo 70. Solo una streame. Permítanme compartir mis pensamientos sobre las prodigios de la generación actual y los criterios para juzgarlas. En mi opinión, ahora mismo hay 1.5 que pueden ser llamadas verdaderas prodigios. Una es Aileen Suzuka, tras cambiar su estilo de carrera y transferirse a Espica. La mitad es Grass Wonder, de Rigil, invicta en sus primeras carreras pero actualmente apartada por lesión. Salen Suzuka nunca fue débil, pero antes no podía ser llamada una prodigio. Ahora que ha adoptado un estilo de punta y conseguido victorias consecutivas en carreras de la Serie G, ganando el título de fugitiva de otra dimensión, realmente merece ser llamada así. En cuanto a Grass Wonder, hasta que se recupere y regrese para demostrar resultados acordes, solo cuenta como media. Si redondeamos, ni siquiera entra en la lista. Esto me lleva a mis estándares para juzgar a las prodigios. Cualquier Uma Musume que pueda participar y ganar una carrera de nivel G2 dentro de los 6 meses desde su debut es una verdadera hija del cielo, una genuina prodigio de la era actual. Si una Uma Musume que debuta en septiembre no logra ganar un G2 dentro de 6 meses, probablemente se pierda las carreras clásicas y muchos eventos G1 como el Tenoso, quedando corta del título de prodigio. Por supuesto,
existen las de maduración tardía. Aquellas que logran 3 victorias consecutivas en Series G y aseguran un campeonato G1 también pueden ser llamadas prodigios de la era actual. Barbatos, el Cóndor Pasa, Science K todas han mostrado una fuerza abrumadora en las carreras preliminares. Pero si califican o no como prodigios, eso solo el tiempo lo dirá. En las gradas, Minamisaka terminó de leer la notificación recién recibida en su teléfono. Objetivamente, encontró el tema en tendencia razonable y sin mayores problemas. Como entrenador en la Academia Central Trasen, entendía bien la importancia de una victoria en un G2. Trasen era donde se reunían todas las Uma Musume de élite de Japón. Sin embargo, incluso dentro de Trasen, ¿cuántas podían presumir de una victoria G1 o siquiera G2? Ganar una carrera de nivel G2 en los primeros 6 meses tras el debut una Uma Musume capaz de eso solo podía describirse como una prodigio. Subjetivamente, si ese tema se hacía popular, Barbatos perdería el título de protagonista de la generación. Independientemente de cómo se sintiera ella al respecto, Minamisaka se sentía en parte aliviado. Cuando alguien es elevado demasiado alto y elogiado en exceso, es fácil que pierda el rumbo y se derrumbe tras un fracaso. Y Ken Hello, recién terminada su práctica, tomó su teléfono y vio el tema en tendencia. Prodigio de la era actual, este título bien podría haber sido hecho para una reina. Sus ojos brillaron. Aunque se requería ganar un G2 en 6 meses, ella era Ken Hello. Una reina es quien supera la adversidad. Los títulos de prodigio y protagonista me pertenecen por derecho. Supongo que practicaré un poco más entonces. Y Touhou Hana observaba con los brazos cruzados mientras el Cóndor Pasa entrenaba justo después de su carrera. ¿Ganar un G2 en 6 meses? Eso no es nada para el Cóndor Pasa. Su meta es ser la número 1 del mundo. Pero Grass Wonder. Su lesión sanaría con el tiempo, pero el trauma psicológico era el verdadero problema. Creo en ti. No serás derrotada por algo así. Y increíble. Suzuka fue reconocida como una prodigio de la era actual. Special Week y el resto del equipo Spica celebraban la noticia. A su lado, Okino suspiró con resignación. No había necesidad de preocuparse por esas cosas. El deporte dependía de la habilidad, no de las opiniones de los demás. Además, si alguien debía preocuparse, ¿no era Special Week? Él creía que Special Week era un diamante en bruto, pero ni siquiera fue mencionada en el tema en tendencia. Special Week, antes de convertirte en la mejor Uma Musume de Japón, establezcamos una meta más pequeña por ahora. Y Barbatos también vio el tema en tendencia. En cuanto a ser llamada prodigio de la era actual o protagonista de la generación, le parecía agradable correr sin esa etiqueta de protagonista. Esa cosa era básicamente un maleficio, igual que el de invencible. En cuanto a ganar carreras G2, no pensaba perseguir deliberadamente el título de prodigio, pero si la oportunidad se presentaba, lucharía con todo por la victoria. Su meta era ganar el G1 de diciembre y luego derrotar a una leyenda en la Copa del Sueño Invernal. ¿Cómo podría caer ante una carrera G2? Bueno, no cuenta como maleficio si no lo dices en voz alta. Solo pensarlo no debería activar la mala suerte, ¿verdad? Aunque, entre decirlo y dejarlo escrito, seguramente nadie sería tan tonto como para escribir sus propias banderas y pegarlas en la pared. Al revisar los comentarios bajo el tema, vio muchas opiniones que coincidían, claramente prefiriendo prodigio de la era actual sobre protagonista de la generación. Pero al ver tantos me gusta y compartidos tan rápido, Barbatos se preguntó, ¿habrá una granja de clics detrás de esto? Entre los comentarios de acuerdo, encontró uno que decía, ¿quién es White Lightning? A primera vista sonaba sarcástico, como si dijera quién es esa White Lightning que se atreve a desafiar a Miyagi Cap. Pero Barbatos pensó que quizás lo preguntaban en serio, porque ella tampoco sabía quién era. No importaban los logros pasados de una Uma Musume, ni cuántos récords rompiera,
ni cuán formidable fuera su estilo de carrera, el olvido humano funcionaba así. La gente solo recordaba a quien se encontraba en la cima. Ese era el verdadero significado del lema de la Academia Trasen: Eclipse primero, las demás no cuentan. Cambió a la página de búsqueda, dispuesta a averiguar quién era esa White Lightning capaz de vencer a Augury Cap. La noche había caído. Mientras el hipódromo de Nakayama se sumía en la oscuridad, Barbatos, que normalmente sufría de sueño crónico, sintió que su ánimo se elevaba. Era extraño, agotada durante el día, pero llena de energía al anochecer. Las luces del escenario de las ganadoras se encendieron de repente, interrumpiendo su búsqueda. Seiun Sky estaba sobre el escenario, vestida con su traje de presentación, flanqueada por la Suma Musume, que ocuparon el segundo y tercer puesto. Ella también había decidido no actuar en solitario, sino compartir el escenario con las demás ganadoras. Barbatos, que solía ignorar el escenario de las ganadoras durante las transmisiones en vivo, esta vez dejó a un lado su teléfono y centró su atención en el espectáculo. Seiun Sky interpretaba la misma coreografía que muchas otras Suma Musume, la que Tokai Tyo les enseñó en el karaoke. Pero por alguna razón, Barbatos no la encontró tan aburrida como antes. Quizás porque Seiun Sky simplemente lo hacía mejor. Bajo las luces, Saenska sostuvo el micrófono y su mirada barrió al público. Sus ojos se cruzaron con los de Barbatos, que observaba la presentación con una seriedad inusual. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yasido Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikot 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, De los Santos Cortes, Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Hapkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gata con Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Tep, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Om, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex, Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliat Sparta, WMJ, Kiro, Daniels,
Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lorax, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfics, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.